Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es María Paula Peña Hernández y el día de hoy, junto con mi compañera David Restrepo Aguirre, hablaremos sobre la nanocelulosa vegetal y sus aplicaciones. Por lo tanto, en esta presentación, lo que vamos a hablar de contenido es primero la problemática por la cual se escoge la aplicación elegida, luego hay un estado del arte donde se presentarán diversas aplicaciones, luego se va a hablar del material a trabajar, que en este caso es la nanocelulosa vegetal, vamos a hablar de la naturaleza del material, la estructura química y las propiedades, y por último presentaremos las referencias. Ahora hablaríamos sobre la problemática para la cual se busca la solución. La corrosión en embarcaciones marítimas es un problema significativo que afecta a la diversidad, la economía y la salud en Colombia, y esto es debido a que la exposición constante de los barcos al ambiente marino acelera el deterioro de sus estructuras metálicas, y esto aumenta los costos de mantenimiento, afectando a la industria pesquera y turística. Además, contribuye a la contaminación por metales pesados. Para mitigar estos efectos se han explorado diversos recubrimientos anticorrosivos, pero muchos contienen químicos dañinos para el medio ambiente, y por lo tanto, en este contexto, la nanocelulosa vegetal surge como una alternativa sostenible y además eficiente, porque su aplicación en materiales de protección podría ofrecer una barrera resistente contra la corrosión, con menor impacto ambiental y potencialmente menor costo pues como de producción. Ahora hablaremos del principio químico de la corrosión en los barcos. Este es un proceso electroquímico donde el metal se oxida a reaccionar con el ambiente marino, que en este caso el agua del mar rica en iones sería como un ion de cloruro y actúa como electrolito y facilita la transferencia de electrones acelerando la corrosión. Este proceso también puede ser agravado por la corrosión galvánica, que ocurre cuando dos metales diferentes están en contacto eléctrico en presencia de un electrolito, que en este caso pues sería como el mar, y esto ya la degradación pues como más acelerada del metal menos noble. En la actualidad, para reducir y mitigar como estos efectos de la corrosión, se usa la protección catódica con ánodos de sacrificio. Aquí se utilizan metales más reactivos como zinc, aluminio o magnesio, que se corroen en lugar del metal principal de la estructura. Es decir, que se recubre como con un metal que se corroba más, como más rápido. Entonces, eso, por decirlo así, se sacrifican. Pero eso tiene muchos factores que no son tan buenos para el mar, debido a que igual va a haber una corrosión, va a haber pues como un consumo en este impacto ambiental, porque aún así va a generar corrosión, aunque el barco no esté del todo dañado, porque todavía le queda como la superficie del metal con la cual fue hecho. Entonces hay un riesgo de durabilidad, porque también es muy limitado con estos ánodos de sacrificio. Así que como ya lo hemos dicho y ya lo hemos visto, la corrosión catódica no es algo factible que se pueda seguir usando a lo largo de los años. Por lo tanto, existen diferentes sectores afectados. El principal de ellos es la salud. En este, pues, se habla de que la corrosión puede liberar contaminantes que afectan la salud humana, y la exposición a metales pesados está asociada con enfermedades neurológicas y renales. Y además, la actividad, pues, como portuaria sin control adecuado puede generar riesgos ambientales que afecten la salud de las comunidades cercanas. Luego está el impacto económico. Este es que la corrosión representa costos muy significativos en la industria marítima. En países como Perú, por ejemplo, los costos de reparación y mantenimiento de infraestructuras dañadas por la corrosión ascienden a aproximadamente $800 millones en 2019. Y aunque no se dispone de cifras exactas para Colombia, se estima que los costos son comparables, considerando la importancia de este sector marítimo. Estos gastos incluyen mantenimiento de embarcaciones y la pérdida de productividad debido a todas las reparaciones que se le deben hacer. Por último, está el impacto ambiental. En este, la corrosión de los barcos pueden liberar metales pesados al medio marino y afectan la biodiversidad. Estos metales pueden bioacumularse en organismos acuáticos y alteran ecosistemas y reducen la calidad del agua. Además, la actividad portuaria en Colombia ha generado impactos como el desplazamiento de especies y las alteraciones de hábitats, por ejemplo, como el de los tiburones. Ahora, con todo lo que hemos visto, podemos identificar que en la industria marítima la corrosión representa un desafío crítico que afecta la durabilidad de las embarcaciones y estructuras sumergidas, generando pérdidas económicas, riesgos ambientales y problemas de seguridad. En ese contexto, los recubrimientos anticorrosivos han evolucionado para ofrecer soluciones más efectivas y sostenibles. Entre ellos, la nanocelulosa ha emergido como material prometedor debido a su alta resistencia mecánica, biodegradabilidad y capacidad de formar barreras protectoras. Sin embargo, las soluciones actuales presentan limitaciones en adhesión, estabilidad en ambientes húmedos y escalabilidad industrial. Este estado del arte lo que busca es analizar investigaciones claves sobre el uso de la nanocelulosa vegetal en aplicaciones anticorrosivas. Y vamos a identificar sus fortalezas, debilidades y presentamos una alternativa innovadora basada en la combinación de nanocelulosa con polímeros conductores para mejorar su desempeño como en entornos marítimos. En este artículo lo que hicieron fue una mejora del rendimiento anticorrosivo de los metales mediante la incorporación de nanofibras de celulosa y compuesto de fosfato de alfa-zirconio como nanorelleno en un revestimiento a base de agua. Los materiales que utilizaron fueron nanocelulosa vegetal, fosfato de alfa-zirconio y agua desionizada. En este lo que hicieron fue primero preparar adecuadamente la solución y se generaron muestras donde la relación de peso de la nanocelulosa vegetal y el fosfato de alfa-zirconio se fijó en 1,2, 1,3 y 1,4 respectivamente, pues como los compuestos.
Esos compuestos que resultan se denominan CZ2, CZ3 y CZ4 respectivamente. Y luego a lo largo de este ensayo se compara con el recubrimiento comercial a base de agua que se denominará pues como C. Luego, estos se trataron ultrasónicamente los compuestos resultantes que se habían hecho con la nanocelulosa beta y el sulfato de circonio, y eso se hace a temperatura ambiente hasta que se volvieron uniformes. Y los recubrimientos compuestos resultantes se nombraron CCZ2, CCZ3 y CCZ4. Estos recubrimientos de anticorrosión se aplicaban sobre la superficie del sustrato de hojalata con el método de cepillado, pero antes del recubrimiento la hojalata se lijó y se cortó en una lámina de hierro con un tamaño de 13 milímetros por 10 milímetros. Luego se prensó con una prensa de tabletas y luego se limpió ultrasónicamente y se desengrasó con etanol anhídrido. El espesor de la capa de recubrimiento después del secado se controló a 35 micromilímetros y la lámina de hierro recubierta se mantuvo secando en un horno a 60 grados durante 0.5 horas. Luego se colocó a temperatura ambiente hasta que estuvo seca y eso se verificó usando una bola de algodón para soplar suavemente sobre la superficie. Ellos lo que encontraron como resultados fue que en este diagrama de Nyquist, que es el arco de capacitor en la región de alta frecuencia para los recubrimientos, se puede identificar que a 366 horas, a mayor arco del condensador en la gráfica, es mejor y la pendiente se mantuvo estable a comparación de la gráfica que se muestra aquí en pantalla, que es la gráfica E, que fue de 168 horas. Así que el mejor de las soluciones que se preparó fue el CCZ4 debido a que se mostró una mayor estabilidad a lo largo del tiempo. En este segundo artículo, se preparó una membrana hidrofóbica con nanosilicio utilizando dos métodos, pero primero vamos a hablar de los materiales utilizados. El primero es las hojas de mazorca de maíz, de las cuales es el material principal para la extracción de celulosa, el hidróxido de sodio para el tratamiento alcalino y ácido sulfúrico para la hidrólisis ácida y la obtención de la nanocelulosa. Entonces, en el primer método está basado en el recubrimiento de la superficie. Este consiste en humedecer una película de filtro y filtrarla al vacío con una solución de nanocelulosa pura durante 6 horas. Luego la membrana nanocelulosa se separó y se secó a 50 grados durante 50 horas. Posteriormente se sumergió en una mezcla de tetraetil ortosilicato, que es un precursor utilizado para la formación de sílice, junto con etanol y amoníaco, esto durante 20 horas. Finalmente se trata con hexadeciltrimetoxicilano, que es también conocido por sus siglas en inglés como HDTMS, el cual es un agente hidrofóbico que mejora la repelencia al agua. Este está disuelto en hexano. Esto se hizo durante 30 horas para luego que la membrana sea secada a baja temperatura durante un día completo. El segundo método, el inyector interno, implica la adhesión de teo sin celulosa con etanol en agitación. Seguidamente la incorporación de amoníaco, pero esta vez gota a gota, y la mezcla se filtró durante 20 horas. Se filtraba al vacío para formar la membrana y se remojó en una solución de HDTMS en hexano también durante 30 minutos como en el primer método. Y luego se finalizó con un secado a temperatura también durante un día. Cuando hablamos de resultados en este artículo, podemos decir que la montabilidad de la superficie fue examinada con mediciones del ángulo de contacto dinámico y ángulo de contacto de inclinación. Las películas injertadas con partículas de sílice y posteriormente modificadas por HDTMS se volvieron altamente hidrófobas, con un ángulo de contacto estático de agua de más de 150 grados, lo que significa que alcanzó la superhidrofobicidad. Como se puede ver en las imágenes E y F en pantalla, se muestra que todavía no hay humectación ni infiltración y el rango de reducción del ángulo de contacto está dentro del 0.88% después de 5 minutos de gotas de agua goteando sobre las películas utilizando los dos métodos. Estos resultados prueban que las películas tienen superhidrofobicidad. En este tercer artículo se generaron esponjas de nanocelulosa con quitosano para la descontaminación por metales muy pesados. En este los materiales utilizados fueron celulosa, quitosan, reactivos químicos para la modificación y funcionalización de la celulosa, algunos como ácidos y bases, y otros son los iones de metales pesados como contaminantes efectivos para la descontaminación. Entonces usó plomo, cobre y zinc, algunos de ellos. Luego, cuando hablamos del proceso de preparación, primero lo que hicieron fue preparar la celulosa nanoestructurada, la cual se somete a un proceso de hidrólisis ácida para obtener nanocristales de celulosa o nanofibras de celulosa. Luego se crean las esponjas, lo que hace es que las nanocelulosas se mezclan con compuestos como el quitosano para formar una mezcla homogénea y se usa el método de gelificación para crear la estructura esponjosa. Luego, esas esponjas es lo que hacen que son funcionalizadas con grupos químicos para mejorar la absorción de iones metálicos. En los resultados fueron la eficacia de la absorción de las esponjas para estos metales pesados.
debido a que la adición de quitosan mejoró significativamente la capacidad de absorción debido a sus grupos aminos que interactúan con los iones metálicos, generando que pues como que la esponja sí lo puede absorber. Luego está la estabilidad y reutilización de esas esponjas. Las esponjas demostraron ser estables y podrían ser reutilizadas varias veces sin perder como eficacia significativa a lo largo del tiempo. En la gráfica se puede ver cómo cada una de las esponjas puede como contener todos esos metales pesados que pueden estar en, pues como en el mar. Estos resultados lo que indican es que las esponjas de nanocelulosa estructurada son una opción para la descontaminación de aguas marinas. No obstante, todas las aplicaciones que hemos visto tienen algunas falencias. Por ejemplo, en la última aplicación, la de las esponjas, esta solo impacta cuando los metales ya se disolvieron en el agua, es decir, que no radica como el problema principal, que es la oxidación de los barcos, sino que ya lo hace cuando los metales ya se disolvieron en el mar. En la segunda, la aplicación solo se enfoca en la hidrofobicidad, pero deja de lado la corrosión que igualmente se puede generar en los barcos a través del tiempo. Y por último, en la primera, la estabilidad de recubrimiento no era tan buena en agua y por eso nuestra aplicación estará enfocada en este artículo que se está presentando en pantalla, el cual expone una nanofibra antibacteriana y anticorrosión coaxial ecológica de polulano etilcelulosa revestida con un revestimiento de carbacol para protección contra la corrosión marítima. Entonces, aquí lo que hacen es un electrohilado de Core Shield. Adentro está el purulano con etilcelulosa y en afuera está el carbacrol. Entonces, esta también tiene propiedades antibacterianas debido al carbacrol, como se puede mostrar en los resultados en pantalla, en las cajas Petris. Y además tiene mejor adherencia y flexibilidad debido a su estructura en nanofibras y está comprobada su estabilidad en ambientes marinos debido a que es un recubrimiento y es coaxial y además se generó con electrohilado. Entonces es algo mucho más estable que puede durar más tiempo en los barcos. Así que durante este semestre nos vamos a centrar en esta aplicación. Ahora bien, es importante conocer tanto la naturaleza de la nanocelulosa vegetal como sus aplicaciones generales y propiedades que la hacen un buen material para la aplicación de recubrimientos de barcos. Respecto a la naturaleza del material, la nanocelulosa vegetal es un biopolímero natural derivado de la celulosa, un polisacárido estructural compuesto por unidades repetitivas de beta-D-glucosa, unidas por enlaces beta-1,4-glucosídicos, que se clasifican, este material se clasifican dentro de los materiales orgánicos y pertenece al grupo de biopolímeros debido a su origen renovable y biodegradable. Este material tiene aplicaciones en diversos sectores industriales, como en el biomédico, donde se usa en apósitos y andamios para ingeniería de tejidos; en el medioambiental, donde se aplican en filtros y absorbentes para el tratamiento de aguas; y en el industrial, en la fabricación de recubrimientos y refuerzos para polímeros. En este caso, la nanocelulosa vegetal se utiliza como un material base en recubrimientos anticorrosivos y antibacterianos aplicados en las superficies metálicas expuestas a ambientes marinos para evitar la corrosión microbiana. Respecto a la estructura química, la nanocelulosa vegetal presenta una estructura jerárquica basada en fibrillas de celulosa organizadas en dominios cristalinos y amorfos. La celulosa, de la cual se obtiene la nanocelulosa vegetal, está compuesta por largas cadenas beta-D glucosa, unidas por enlaces beta-1,4-glucosídicos. En su forma nanométrica se pueden obtener de dos tipos principales: nanocristales de celulosa, los cuales son altamente cristalinos y se producen por hidrólisis ácida, eliminando las regiones amorfas de la celulosa; o también nanofibras de celulosa. Estas conservan tanto regiones cristalinas como amorfas, lo que les da mayor flexibilidad y capacidad de formación de redes tridimensionales. En la aplicación de recubrimientos, la nanocelulosa se combina con otros biopolímeros como etilcelulosa y poluano, formando una estructura core-shell en recubrimientos electrohilados coaxiales. Estos recubrimientos encapsulan carbacrol, un agente antibacterial, en el núcleo de la fibra, mientras que la capa externa de etilcelulosa y poluano actúan como una barrera anticorrosiva. Respecto a las propiedades de este material, las propiedades de la nanocelulosa la convierten en un material ideal para las aplicaciones en recubrimientos anticorrosivos y antibacterianos. Algunas de las aplicaciones más relevantes incluyen las mecánicas. Este material tiene un alto módulo de ion, entre los 100 y 130 gigapascales, lo que le otorga una gran resistencia y rigidez. Además, este tiene una alta resistencia a la tracción, lo que permite su aplicación en recubrimientos resistentes al desgaste.
Por otro lado, en las propiedades químicas, este material tiene una alta estabilidad química, lo que le hace compatible con diferentes matrices poliméricas. Además, se puede funcionalizar químicamente para mejorar sus propiedades hidrofóbicas o adherencia en sustratos. Y por último, en sus propiedades biológicas, este material tiene una buena biodegradabilidad, lo que lo convierte en una alternativa ecológica a polímeros sintéticos. Y también tiene una actividad antibacteriana. Al combinarse con Carbaclor, inhibe la proliferación de bacterias como Pseudomonas aeruginosa en entornos marinos. Además, la hidrofobicidad del recubrimiento de nanocelulosa etilada mejora la resistencia a la penetración de agua, con un ángulo de contacto de hasta 136,2 grados, lo que lo hace altamente efectivo en entornos marinos. Estas son las referencias. Muchas gracias.